Buenos días nuevamente, hermanos. Mi nombre es Pablo Rodríguez para servirle a Dios y a usted. Hoy nuestra próxima enseñanza es esta que usted está mirando a través de este video, que se llama Fe Natural, que es nuestra fe. Fe Divina, que se refiere a la fe de Jesucristo. Y lo vamos a ver andando en esta enseñanza, poco a poco. Aquí están algunas de las citas que usted puede ver, que puede estar checando en su Biblia. Le suplico, le invito que traiga su Biblia, que escudriñe la palabra, que de alguna manera, hermanos, mire, la enseñanza es para que usted estudie, para que estudiemos juntos, nos animemos en el Señor, que sea el Señor quien nos conlleve por medio de su Espíritu Santo a esta enseñanza, y que, hermano, la única confianza que usted puede tener de parte de Dios es que usted lea su Biblia, que usted escudriñe la Escritura, que estudiemos juntos, hermano, porque hoy le creemos más al hombre que a Dios. Oímos predicaciones torcidas, oímos la palabra de Dios con levadura y no tenemos nada contra el hombre, simplemente estamos viendo que la palabra de Dios se está transquiversando al grado, hermanos, de que la iglesia está padeciendo, está teniendo problemas con su fe, ya no con el pecado, sino con su fe. Es por eso que le invitamos a que traiga su Biblia, que usted puede constatar, que usted puede estar confiado, hermano, hermana, en que la palabra de Dios está interpretada por sí misma. ¿Y qué quiero decir con esto? Es decir, un versículo respalda al otro versículo, que no es a como nosotros lo pensamos, a que no es como nosotros lo discernimos, a que no es conforme a nuestra fe, sino a la fe de Dios. Y es lo que hoy vamos a explicar, hermanos, es lo que hoy vamos a ir estudiando poco a poco en esta enseñanza, que Dios nos permita. Le pido un poco de paciencia. Mire, hacemos esta enseñanza con lo que el Señor nos provee. Esta es una cartulina en la cual usted está viendo. La cámara, pues es una cámara casera. Y pues yo no lo hago bien, pero hemos confiado en la guianza y en el poder de su Espíritu Santo, pues para que nos ministre, para que sea Él quien nos conlleve a una enseñanza en la palabra, hermano. Entonces le invito a que traiga su Biblia, a que sea el Señor quien nos enseñe, quien nos conlleve por medio de su Espíritu Santo. Hoy en día la iglesia, hermanos, creemos en Dios, creemos que tenemos una fe, y vaya que la tenemos, pero como usted ya lo vio en esta cartulina, es nuestra fe y es lo que vamos a ir viendo. Al grado, hermanos, tal vez esto le confronte nuestra fe. Su fe no sirve. Y más adelante usted puede ver, no, hermano, usted está hablando tonteras. No, hermano, si su fe, vamos a demostrar esto, si su fe, la fe suya, su fe natural, le sirviera, entonces no tendría ningún fracaso, ninguna decepción, ninguna derrota. Es decir, nuestra fe cree por un momento sí y por un momento no. Entonces vamos a ver por qué. ¿Por qué? Es un ejemplo el cual voy a poner. ¿Por qué, Señor? Voy a poner un negocio de tortas y me voy a asociar con un hermano o hermana en Cristo, y todo en tu nombre, Señor, y lo ponen. Y andando el tiempo, esa fe, hermanos, pues fue su fe. El chiste es que salió mal con el hermano o la hermana, ya ni se hablan, y todo lo que hacemos se lo atribuimos a Dios. En ti, Señor, en tu nombre, pero lo hacemos a nuestra manera por falta de conocimiento. Entonces, esperando, hermanos, que me tengan un poco de paciencia en cuanto a esta enseñanza. Le vuelvo a repetir, yo lo hago perfectamente mal, pero quien lo hace perfectamente bien es el Señor, por medio de su Espíritu Santo. Es decir, no fío en mí mismo, no fío en mi fuerza, no fío en mi habilidad, no fío en mi intelecto, no fío en mi conocimiento, no fío en mi sabiduría, sino en la sabiduría de Jesucristo. Entonces le invito, hermano, a esta enseñanza. Póngase cómodo, tráigase su Biblia, tráigase unas hojas en lo que hago este comentario, un lapicero, y animémonos en esta enseñanza que se llama la fe natural y la fe divina, refiriéndose a la fe de Jesucristo. Y usted puede decir, hermano, entonces el que yo diga que yo tengo fe, bueno, es una fe natural.
¿verdad? Incluso escrito está en la palabra, no todo aquel que me llame Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, porque de labios me honra. Eso es parte de nuestra fe. Es decir, hermano, otro ejemplo, si usted le pregunta a su vecino, a su vecina, a un desconocido, oiga, una pregunta, ¿le puedo hacer una pregunta? Obviamente, si le contestan que sí, la pregunta es esta: ¿cree usted en Dios? Y la mayoría le va a decir que sí. Tienen fe, pero es una fe natural. No su fe de usted, no mi fe. Eso no sirve. No, hermano, pero yo tengo mucha fe en nuestro Señor Jesucristo. Usted podría haber dicho, y disculpe mi sarcasmo, el cual no lo hago con esa intención. Yo le preguntaría, ¿dónde compró esa fe? ¿Dónde la obtuvo? ¿Dónde venden esos chochos? ¿O cómo es eso? Hoy vamos a ver qué es la fe natural y la fe divina, y cómo toma lugar. Cómo es que el ser humano es justificado por la fe, pero no por nuestra fe. Le invito, hermano, que vea la enseñanza, quién soy yo y quién es Dios, y ahí va a entender quién produce esa fe. Ahí va a entender quién da esa fe, quién la aumenta, cómo toma lugar esa fe en usted. La enseñanza que usted debe de ver antes de esta, es lo que le puedo aconsejar, es la enseñanza quién soy yo y quién es Dios. Parte 1, parte 2 y parte 3. Entonces, para entender esta enseñanza, hermano, usted debe de ver esa enseñanza, quién soy yo, y posteriormente esta. Entonces, entremos en cuanto a la palabra. Si usted se ha dado cuenta, ahí tiene unas citas bíblicas donde no es que el hermano Pablo lo dé a su manera o lo dé a su conocimiento o así lo discierne. No, hermano, eso es carne. Entonces vayamos a la palabra. Por eso es que le invito que cuando usted haga un comentario hacia mi persona, es decir, que le vaya y le diga a su vecino, a su hermano, a su tío, a su papá: oye, el hermano Pablo está enseñando, el hermano Pablo dice, el hermano Pablo no, eso es carne. Cuando dice tráigase su Biblia, hermano, papelito habla, es que la palabra dice, es que la palabra enseña, no el hermano Pablo. Porque de otra manera usted va a empezar a depender del hermano Pablo, como hoy la iglesia depende del pastor, depende del anciano, depende del sacerdote, depende de quien se llame, y no está dependiendo y no tiene su dependencia de Cristo. Es por eso que hoy en día me he atrevido a decir, sin duda alguna, la iglesia, la cual sea, cual se llame, tiene un vago entendimiento, un vago conocimiento de quién es Dios. Y usted podría decir: hermano, usted no sabe lo que yo sé, o no, es que no estamos hablando de nosotros, estamos hablando de la fe en Cristo y su obra. Amén. Más adelante igual ya se grabó la otra enseñanza antes de esta, que es la cruz de Cristo. Le invito a que la vea, está con ese título, ¿qué es la cruz de Cristo? Amén. Hoy vamos a ver esta otra enseñanza. Nuestra enseñanza está basada en la palabra, hermanos. La palabra está interpretada por sí misma, no interpretada para usted, no la puede interpretar usted. Usted lo va a interpretar a su manera, a su entendimiento, y lo peor, a su conveniencia, porque así nos fue dada. ¿Y por qué nos fue dada así? Porque había poco entendimiento antes, pero hoy el Señor ha abierto estos medios para que podamos tener un entendimiento claro, guiado por su Espíritu Santo en la palabra. Mire, vamos a leer el capítulo 2 de Efesios. Efesios, capítulo 2, verso 8. Y yo lo leo para usted. Usted sígalo con su vista. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Si usted ve claro esta porción, porque por gracia sois salvos, no por lo que usted haga, no por lo que usted es en la iglesia, no, sino por lo que Cristo hizo, es decir, por gracia, una gracia que inmerecida, pero a Dios le ha placido dárnosla. Y luego dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no su fe, sino la fe que produce el Espíritu Santo, la fe de Jesucristo.
la fe del Espíritu Santo de Dios, hermano. Y no estoy hablando de dos personas diferentes, ni de tres. Los tres son uno. Están en un común acuerdo, en un común, en un común, ¿cómo podríamos decir? En una común voluntad de darnos esa fe. Dice, y esto no de vosotros, es decir, esto no es de usted, no es de mí, no lo puede obtener usted, no lo puede producir, pues, sí lo puede obtener, perdón de la palabra, sí lo podemos obtener, recibiendo a Jesucristo y recibiendo su obra, es decir, lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Pero usted no lo puede producir, el cual esta naturaleza a veces nos asalta y lo quiere producir. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Espero que haya quedado claro. La fe es un don de Dios. Vamos nuevamente ahí a Gálatas, pero antes de pasar a Gálatas quiero poner este ejemplo. Mire, si usted tuviera su carro de agencia y usted me lo prestaría a mí, vamos a suponer que me lo presta a mí, y después yo no se lo quiero regresar. Hay autoridades en cuanto a estas instancias que, aunque yo me quisiera quedar con él, pues usted tiene la factura a su nombre y usted me demanda y el juez o las instancias dicen, bueno, tráigame la factura de quien esté el nombre, este auto, y pues papelito habla, hermano, hermana. Es decir, el carro, si usted se llama Juana, el carro está a nombre de Juana. Si usted tuviera su casa, a ver, enséñeme sus escrituras, la casa está a nombre de Juana. El departamento está a nombre de Juana. En otras palabras, papelito habla. El departamento, el auto, la casa están a nombre de Juana. Y usted podría decir, hermano, ¿nos cree usted tan insensatos? No, hermano, pero esta naturaleza se revela contra las cosas de Dios, quiere entender las cosas a su manera. Lo que vamos a leer en Gálatas capítulo 5, verso 22, usted puede decir, ¿qué tiene que ver Gálatas 5:22 con el ejemplo que usted puso? Bueno, vea qué dice. Dice, mas el fruto del Espíritu, está con E mayúscula, Espíritu. Oiga, entienda esto, el fruto, más el fruto del Espíritu, no de usted, más el fruto del Espíritu, no de la hermana Juana, es de Dios, es de su Espíritu Santo, más el fruto de su Espíritu, espero que haya quedado claro, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Fe, es decir, la fe que proviene de su Espíritu Santo. Por eso es importante que usted vea la enseñanza, quién soy yo y quién es Dios, parte 1, parte 2 y parte 3, que ya se encuentra en YouTube. Le vuelvo a repetir, usted podría decir, hermano, entonces no es nuestra fe. Y usted en la palabra va a encontrar ocasiones cuando Jesús anduvo aquí en la tierra y le dijo, tu fe te ha salvado. Pero quiero decirle que en la enseñanza, quién soy yo y quién es Dios, se explica cómo es que habla de esa fe. Cuando dice, tu fe te ha salvado, que sea conforme a tu fe, pero vamos a ver cómo es que llegó esa fe en tal persona, quién la produjo, cómo es. Entonces es importante que vea esa enseñanza, quién soy yo y quién es Dios, hermano. Le vuelvo a repetir, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Quiero decirle que si está hablando que la fe es del Espíritu Santo, por eso si usted en esta enseñanza, si notó, puse no algunas, la mayoría de lo cual nos habla la palabra, es decir, este versículo, este capítulo y este versículo lo respalda este capítulo, este versículo lo respalda y este mismo lo respalda hasta Apocalipsis. Si usted entiende lo que la palabra enseña, usted lo va a entender a su manera. Pídale al Señor, Señor, enséñame, dame entendimiento, enséñame a cómo va a tomar lugar esta enseñanza en mi vida, ¿verdad? Porque nosotros queremos entenderla, le vuelvo a repetir, a nuestra manera, a nuestro conocimiento, a nuestra sabiduría y lo peor, lo vuelvo a repetir, a nuestra conveniencia.
Y es por eso que la iglesia está dependiendo del hombre y no de la obra hecha en aquel día que estoy hablando del sacrificio. Es donde debemos de depender, hermanos. Nuestra dependencia está en Cristo. Nuestra dependencia no está en la iglesia, nuestra dependencia no está en el pastor, nuestra dependencia no está en este mundo, está en Jesucristo y su obra. Es decir, lo que es la cruz de Cristo. Igual le invito, hermano, porque vamos a estar usando esa palabra, la cruz de Cristo, que vea qué es la cruz. Le vuelvo a repetir, ya está en YouTube esa enseñanza. Bueno, vamos a otra cita. Vamos a Efesios 6:23. Efesios, está Gálatas y Efesios 6:23. Y dice así la palabra del Señor: paz sea a los hermanos y amor con fe. ¿Con fe de quién? Con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. ¿Con fe de quién? ¿Su fe suya? ¿Su fe mía? ¿O la fe que produce su Espíritu Santo? Espero que haya quedado claro, hermano. Vamos nuevamente a Hechos, capítulo 3:16. Hechos 3:16, por eso es importante, hermano, hermana. ¿Cómo es que la palabra de Dios, lo voy a decir de esta manera? La palabra de Dios, la santa palabra de Dios, hermano, ponga atención en esto, no es para entenderla. La palabra de Dios no es para discernirla. La palabra de Dios no es para interpretarla. La palabra de Dios, hermanos, es únicamente, sencillamente, para creerla. Por eso es que el problema de la iglesia hoy es su fe. Y le voy a poner un ejemplo. Usted podría decir, porque le confronta esto, porque usted podría decir, yo he estudiado mucho, yo he estado en seminarios, yo sé mucho. Claro, amén, gloria a Dios. Solamente usted tiene un conocimiento, no un entendimiento guiado por el Espíritu Santo. Y disculpe, tal vez esto le confronta, pero es para edificación a nuestra vida. Es decir, hermano, y disculpe la palabra, pero solamente yo pasé por ahí. Yo cuando pasé por eso, yo dije, yo ya sé la Biblia, yo sé dar los temas, yo sé lo que dice la palabra. Sí, pero lo daba yo a mi manera, porque tenía yo un conocimiento. En otras palabras, yo era un burro cargado de letras, solamente porque hacía vana la cruz de Cristo. Y hoy la iglesia está haciendo vana la cruz de Cristo. Es por eso que no hay ese entendimiento sobre la fe natural y la fe divina. Amén. Lo que vamos a leer, hermano, es, hace un momento hice un comentario, que la palabra de Dios no es para discernirla, no es para comprenderla, no es para entenderla. Y usted puede decir, entonces, ¿qué es? Mire, la palabra de Dios es para creerla, pero esta naturaleza, usted y yo y el mundo entero, no puede creer si no hay un entendimiento de la cruz. Y voy a poner un ejemplo. La palabra nos enseña que Noé tenía 500 años y él nunca había visto una gota caer desde el cielo, o sea, es decir, él no conocía la lluvia. Y pongo este ejemplo, hermano, porque en cuanto a lo que mencioné, que la palabra no es para discernirla, no es para entenderla, no es para interpretarla. Y pongo este ejemplo de Noé. Imagínese que usted fuera Noé y Dios viniera en ese entendimiento que le dio a Noé y le dijera, mira, vas a hacer el arca en tal cerro, en tal montaña, en tal altura. Yo le pregunto a usted, ya sabemos la historia de Noé, Dios le dice que iba a venir un diluvio. Yo le pregunto a usted que me ve, si usted fuera Noé, ¿cree usted que usted entendería lo que Dios le estaba diciendo? Usted como si usted fuera Noé, vamos. ¿O cree usted que entendió Noé a Dios? Él nunca había visto llover. Piénselo por un momento. ¿Cree usted entendería a Dios? ¿Lo comprendería, discerniría eso? Claro que no. Incluso a Noé le llamaron que estaba loco. Tanto es que le llamaron loco que ninguno creyó. Ese es el problema de la fe. Es lo que estamos viendo. La fe natural y la fe divina.
Noé no entendió nada, así como usted. Simplemente el Espíritu Santo produjo fe en Noé, y Noé creyó. Ese es el fundamento. Adán y Eva pecaron por esa fe natural. El problema, hermano, hermana, de la iglesia hoy, del ser humano, no es el pecado. Y usted puede decir, ¿cómo? No. El problema, hermano, es que no han entendido qué es la fe de Jesucristo. Entonces le invito, hermano, hermana, que sigamos viendo esto, que no quiera entender con su intelecto la palabra. Se necesita del Espíritu Santo, que es el único que va a ministrarnos, porque la palabra es espiritual. Entienda eso. De otra manera va a acercarle. Entonces vayamos al libro de los Hechos, en su capítulo 3, verso 16, que dice: por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le han confirmado su nombre, y la fe que es por el oír, y la fe que es por él, si usted ve el acento, cuando dice, y la fe que es por él, se refiere a Jesucristo, obviamente guiado y producido por su Espíritu Santo, ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Y le vuelvo a repetir, usted va a entender en unas porciones donde Dios sana a algunos enfermos, que le dice que sea conforme a tu fe, que sea conforme has creído. Y usted, si no entiende quién soy yo y quién es Dios, que es la enseñanza, que usted puede buscarla también, no va a entender la cruz de Cristo, hermano. No la va a entender. No puede ser posible que sea guiado por el Espíritu Santo, porque la fe viene por el oír, y el oír es por la palabra de Dios, y es lo que estamos haciendo, hermano. Aleluya. Vamos ahí mismo en el libro de los Hechos, en su capítulo 17, Hechos 17, verso 31. 17:31, y yo leo para usted. Dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Habla de la cruz de Cristo, habla del sacrificio de Cristo, hermano. Amén. Vuelvo a repetirle, es Hechos 17:31. Está hablando de la fe de Jesucristo. Ahora vamos a Romanos capítulo 3:26. Romanos 3:26. Aleluya. Gloria a Cristo. Romanos 3:26. Y dice así: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe. ¿De quién? De Jesús. Tráigase su Biblia, hermano, léalo por favor. No me crea a mí, créale a la palabra. Le vuelvo a repetir el verso 3 de Romanos, Romanos 3, capítulo 3, verso 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. De la fe de Jesús. Entienda eso, no su fe, no mi fe. Vamos allá a Romanos capítulo 12. Romanos 12, 3. Y dice así: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. No su fe. Dios produce esa fe, hermano. Vamos nuevamente a Romanos 10:17. Romanos 10:17. Leo para usted. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe no viene por creer que creo en Dios. No.
La fe viene por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. No porque yo vaya a la iglesia, no porque yo haga obras, no. La fe viene por el oír, y las obras las produce el Espíritu Santo de Dios. Todo hecho posible en la cruz de Jesucristo. Ahí mismo, ahí en el libro de Corintios, vamos a primera de Corintios, hermanos. Vamos a Corintios capítulo 12. Corintios 12. Vamos a Corintios capítulo 12, verso 9. Verso 9, yo leo para usted. A otro, bueno, lo voy a leer, hermano, es Corintios, primera de Corintios 12, y habla de los dones, desde el verso 1 en adelante. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Verso 2, que cuando erais gentiles os extraviaba, llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Verso 3, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu, está hablando del Espíritu de Dios, llama anatema a Jesús, y nadie que puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Es decir, todo lo produce Él en la vida del hombre, en la vida del creyente. Verso 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Gloria a Dios, está hablando del Espíritu Santo, está con E mayúscula. Verso 5, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Verso 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Espíritu está con E mayúscula, ponga usted atención, se refiere al Espíritu Santo. Verso 8, porque a este es dada por el Espíritu, está con E mayúscula, se refiere al Espíritu de Dios. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el Espíritu, según el mismo Espíritu, está con E mayúscula. Verso 9, a otro fe, por el mismo Espíritu. No su fe, hermano, su fe no sirve. Nuestra fe no sirve. La fe que produce el Espíritu Santo es producida por la obra de su Espíritu Santo solamente. Y todo hecha posible por la obra de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Espero y esté quedando claro, hermano. Y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Es decir, queda claro, todo lo produce el Espíritu Santo de Dios. Y podría usted ir checando renglón por renglón, línea por línea, para que usted vea en este entendimiento quién es Dios, cuál es su fe de Dios y cuál es nuestra fe. Hoy vamos a Mateo en su capítulo 6, verso 30. Mateo, ahí nos habla de nuestra fe natural, hermano. Mateo 6, 30. Vea lo que dice. Yo leo para usted, hermano. Dice: y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Es decir, ellos tenían fe, pero era una fe natural. Vamos nuevamente ahí a Mateo en el capítulo 8, verso 26, y leo para usted. Dice así: Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Estamos hablando, hermano, de la enseñanza de la fe natural y la fe divina. La fe natural quiere decir nuestra fe, es decir, creo en Dios. Y la fe divina, que es la fe de Jesucristo, la fe producida por su Espíritu Santo. Vamos nuevamente aquí a Corintios, Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 5. Dice así: para que vuestra fe
no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Es decir, a veces, no a veces, hermano, hoy en día me atrevo a decir esto rotundamente, certeramente, que la fe del hombre está fundada en sus obras. La fe del hombre, su fe natural, está fundada más en el amor de la iglesia que en el amor de Jesucristo. Está fundada esa fe más en las habilidades que tengo, en lo que yo aporto, que en la fe de Jesucristo. Y no estoy diciendo que eso sea malo, no, hermano, simplemente dónde está nuestra fe, y no en la fe que produce el Espíritu Santo de Dios. Amén. Esa es nuestra fe. Ahora vayamos a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, en su capítulo 1, verso 5, dice así: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Ah, hermano, me está diciendo que mi fe es fingida. Nuestra fe natural es fingida muchas veces, hermano, sin saberlo, sin quererlo, por falta de conocimiento. Yo creo que ha quedado claro, hermano, sobre la fe. Vayamos por último a Segunda de Timoteo, ahí mismo, pero en Segunda de Timoteo, en su capítulo 1, verso 5. Podría usted decir, hermano, se parece, es 1:5, 1:5. Sí, pero es Primera y Segunda de Timoteo. Le vuelvo a repetir, la palabra está interpretada por sí misma, hermano. Es decir, un versículo respalda al otro. Dice así, Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 5: trayendo a la memoria la fe